Hola, bienvenidos a su canal jurídico en materia penal colombiana. Les saluda el abogado Luis Gerardo López. En el día de hoy les traigo un tema interesante del cual quiero compartirles la postura que manejo como abogado defensor a ultranza en la defensa de los derechos del procesado y en lo que podríamos denominar un control formal a la imputación y a la acusación desde la identificación de los hechos jurídicamente relevantes como garantías de un debido proceso y de manera puntual lo que hace referencia al derecho de defensa. Empecemos diciendo que el derecho penal, como el derecho procesal penal, nos ocupamos de la persona, del ser humano, de las garantías, del debido respeto, de la dignidad y todas las garantías que conllevan para un procesado. Estudiamos también sus conductas, sus hechos y la responsabilidad penal, en el entendido de que el derecho penal que nosotros tenemos es un derecho penal de acto y no de autor. Pero para el derecho penal, no todos los hechos de la persona interesan. Solo nos van a interesar los que en la Constitución y la ley han sido declarados como hechos jurídicamente relevantes. Y es que en la formulación de imputación, que está arreglada del artículo 286 en adelante, y de manera puntual en el artículo 288, en numeral segundo, que hace referencia al contenido de la formulación de imputación, refiere que se debe hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Asimismo, del artículo 336 y subsiguientes, que hacen referencia a la formulación de acusación, y de manera puntual el artículo 337, que hace referencia al contenido del escrito de acusación, refiere en su numeral segundo que se debe hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Ahora, esto no es nuevo. Esto está condicionado o sujeto a lo que nosotros como Estado hemos acogido en nuestro ordenamiento jurídico, y es aquellos tratados internacionales que regulan en la materia de los derechos humanos. Entre esos, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo octavo, en su numeral segundo, refiere que toda persona que haya sido inculpada de un delito tiene el derecho a las siguientes garantías mínimas. En su literal B, nos hace referencia a una comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hace referencia en su artículo 14, en el numeral tercero, que refiere que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. En su literal A hace referencia a ser informado sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él. Pues bien, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que en nuestro ordenamiento se tomó que la formulación de imputación era un acto de mera comunicación, y tal literalidad fue interpretada por los operadores judiciales al punto de que simplemente teniendo la potestad la Fiscalía y ante el impedimento de hacer un control material a la imputación y a la acusación, los jueces de garantías daban entendido que solamente era un acto de comunicación, era un acto de parte postulado por la agencia fiscal, donde se le informaba a una persona de unos hechos que se enmarcaban dentro de una conducta penal sin hacer ningún tipo de valoración ni de ajuste dentro de los hechos jurídicamente relevantes para que se enmarcaran dentro de la conducta. Pues bien,
Aquí hay necesidad de tener en cuenta algo, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde tiempo atrás, en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, sentencia el 26 de septiembre del 2006, ha venido haciendo referencia a ese control de convencionalidad. Y entonces refiere que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha realizado la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Asimismo, en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro versus Argentina, en una sentencia reciente de septiembre del 2020, hace referencia a lo siguiente en el numeral 100. Respecto al control de convencionalidad, el tribunal ha señalado que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto o fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que él mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que la Convención Americana ha establecido, y los tratados internacionales, entre esos el Pacto de Derechos Políticos, en que esa comunicación debe ser detallada, clara, precisa, de esa comunicación, de esos hechos jurídicamente relevantes, de esa imputación y de esa acusación. Pues bien, en el caso Barreto Leyva versus Venezuela, en sentencia del 17 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana estableció unos parámetros que deben ser de estricto cumplimiento, y tal cual como lo advertimos en las sentencias que les acabo de referir de la Corte Interamericana, debe obrar por parte del juez ese control de convencionalidad porque se cumplan esos presupuestos. Pues bien, en esta sentencia que les estoy refiriendo, Barreto Leyva versus Venezuela, dice que esa información, esa imputación que el Estado hace, debe tener unos presupuestos, y es que esa información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitirle al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. Es sobre esto que queremos hacer hoy en día hincapié, con fundamento a esos tratados internacionales, a esa Convención Americana de Derechos Humanos, a ese Pacto de Derechos Políticos Sociales, y con fundamento a la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana en la exigencia para los jueces de un control de convencionalidad. Y es que cuando hablamos de claridad de entre los mínimos convencionales, se habla de que debe ser un razonamiento de una fácil comprensión, que no le genere confusiones ni que genere ambigüedades, que debe ser lo suficientemente detallada, no basta con ser detallada, sino suficiente, que la persona que se está enfrentando al proceso entienda qué fue lo que hizo, es decir, describir de una manera minuciosa la conducta típica, antijurídica y culpable y todos los elementos estructurales de la conducta. Y aquí hay necesidad de llamar la atención. ¿Qué es lo que se considera como suficiente detalle? Entonces,
en la sentencia 51007 del 2019, se hizo referencia frente a eventuales detalles que quedan inadvertidos o que no se comunican en la imputación, pero se pretenden plantear en la acusación para reformarla, para mejorarla. Allí se hizo un estudio y se advirtió que esos detalles, si surgen con hechos posteriores a la imputación, se pueden detallar. Pero si al momento de imputar ya se contaban y no se hicieron, pues no hay lugar a esa incorporación. El fiscal no puede reajustar esa imputación en la formulación de acusación. Recordemos que en la formulación de acusación se es permitido hacer una variación en la calificación jurídica, más no de la situación fáctica, ni mucho menos acomodar en la acusación situaciones, elementos probatorios que no se enunciaron en la imputación y que ya estaban presentes. Cuando se hace referencia entre esos mínimos convencionales a la precisión, implica que se debe explicar con el mayor esmero para tener una claridad necesaria, que debe ser expresa, no puede ser la imputación y la acusación referente a actos inferidos a efecto de que las partes y el juez comprendan qué es lo que se está imputando. No, tiene que ser precisa, expresa, clara, tiene que ser integral, que reúna todas las condiciones propias del delito. Debe indicarse la información de la causa, si fue por acción, por omisión, y señalarse los fundamentos probatorios. Estos son los estándares mínimos convencionales. Bien, pues entonces, digamos que los hechos jurídicamente relevantes que ya ha venido haciendo trayectoria en la Corte Suprema de Justicia, precisamente para esto, para ajustarnos a los presupuestos convencionales de los tratados internacionales, pues hacen referencia a que son los que se pueden subsumir en la respectiva norma penal y que aquellos corresponden al presupuesto fáctico que está previsto por el legislador en las respectivas normas penales. Visto de otra manera o dicho de otra manera, el hecho jurídicamente relevante se considera como aquel que corresponde, se adecúa o se subsume en la descripción del tipo penal hasta concretar la adecuación típica. Eso no solamente de la tipicidad objetiva, desde la tipicidad objetiva, sino también desde la tipicidad subjetiva, sin olvidar que también se debe hacer referencia a la antijuicialidad y la culpabilidad, las circunstancias de atenuación, circunstancias de agravación, ¿sí? Las circunstancias de mayor y de menor punibilidad. Todo eso debe estar comunicado. Ya vamos a hacer con mayor detalle referencia a esto. Pues bien, esto no es solamente una sentencia, ya ha hecho doctrina probable, como quiera que desde 2015, si bien es cierto, se hablaba sobre la relación clara de los hechos, a partir del 2017 con la sentencia 44599 dentro de del radicado 44599 dentro de la sentencia 3168 del 8 de marzo, en ponencia de la doctora magistrada Patricia Salazar Cuellar, donde ya se empezó a hablar de hechos jurídicamente relevantes en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y se empezó a hacer carrera. Ya hoy en día tenemos doctrina probable, en el sentido de que han sido más de 3 pronunciamientos que se dan al respecto, entre esos los que están en la diapositiva, el 52507, el 7 de noviembre del 2018, la 52311, el 11 de diciembre del 2018, la 51007, el 5 de junio del 2019. Para que quienes quieran complementar, la Corte ha hecho sus pronunciamientos frente a los hechos jurídicamente relevantes y la importancia que tienen eso dentro del proceso. Pues bien, de estas hemos extractado lo siguiente a efecto de que entendamos que cuando nos hacemos referencia a los hechos jurídicamente relevantes, como abogados debemos tener presente que se encuentran algunos elementos, como el sujeto activo, que estén descritos los elementos subjetivos, descriptivos y normativos que contempla la norma penal, que esté de acorde a las exigencias doctrinales y jurisprudenciales, especialmente a las últimas. La Corte ha venido de una manera pedagógica, a través de sus diferentes sentencias, estructurando no solamente lo que hace referencia a los hechos jurídicamente relevantes, sino frente a las conductas del prevaricato,
del concierto para delinquir, del porte de estupefacientes, del delito de violencia intrafamiliar. Entonces hay necesidad de que hagamos ese control desde la jurisprudencia. Que esté el sujeto pasivo, el verbo que implica en la conducta, como aquí era que tenemos conductas que tienen 7, 8, 10 verbos rectores, hay necesidad de que examinemos cuál es el verbo que se comunica desde la imputación y se mantiene en la acusación, y con ese se va a condenar a efecto de que no se rompa un principio de congruencia. También se le debe comunicar a las personas las agravantes genéricas y específicas, los calificantes. Cuando se habla en los delitos de omisión, cada uno de los elementos normativos del tipo específico, si es una omisión propia o si es una omisión impropia, los elementos normativos de la impropia que están contemplados en el código, en el artículo 25 del Código Penal, ¿sí? Al igual que han sido los que han sido desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia. En los tipos culposos, cuál fue la violación al deber objetivo de cuidado, ¿sí? Y cuando se hace referencia a los amplificadores del tipo, los que los especifican, ¿sí? Cuando hacemos referencia en la coautoría, aquí es importante, se debe hacer referencia al aporte esencial, con una clara diferenciación respecto del concierto y la complicidad o de la autoría mediata por control de aparatos organizados del poder. Todo esto es importante que se esté presente en la imputación a través de la identificación de los hechos jurídicamente relevantes. Ahora, tenemos un caso puntual, por ejemplo, cuando se hacen imputaciones sobre delitos contra la administración pública y en especial sobre la celebración indebida de contratos por incumplimiento de los requisitos esenciales, legales esenciales, que son delitos, regularmente es un delito de tipo en blanco. Entonces, precisar aquellos que la norma nos reenvía, es decir, frente a cuál fue, cuando se logró ese contrato, cuál fue o cuál era la norma aplicable para regular ese tipo de contratación, ya sea una contratación directa, ¿sí? O tipo de contratos API. ¿Qué normas están regulando? La Corte, ¿qué ha dicho frente a eso? A efecto de que podamos exigir al juez de control de garantías que estén presente la identificación de esos hechos jurídicamente relevantes. Y es que esto trae consecuencias, y lo que quiere, y la base que voy a hacer ahorita en mi propuesta es eso, en que esa indebida estructuración de los hechos jurídicamente relevantes, pues trae como consecuencias la declaración de inmunidad por esa indebida estructuración de los hechos. Tenemos, entre otros, la radicación 34022 del 2011, 52768 del 2020, 44599 del 2017 y una de manera puntual que me voy a referir aquí, la 54371 del 2020, que trajo como consecuencias la nulidad desde la formulación de imputación. Pues bien, vamos a referirnos a esta sentencia bajo el radicado, la sentencia 2411 del 2020, bajo la radicación 54371 del 15 de julio, en cabeza de la magistrada Patricia Salazar Cuellar. ¿De qué trata el caso? ¿Cuáles fueron los hechos? Los hechos fueron de una persona en la ciudad de Barranquilla, en julio del 2017, en una actitud sospechosa, fue requerida por unos policiales. En su poder le encontraron 317.1 gramos de marihuana. Fue aprehendido, legalización de captura, formulación de imputación y se allanó a cargos. En ese allanamiento fue sentenciado a 56 meses de prisión. El abogado apeló la decisión, el tribunal confirmó la decisión, la apelación de él era en el entendido, en esa confusión del abogado, en el entendido de que solicitando el principio de favorabilidad de conformidad a la ley 1826 del 2017, que contempla que en casos de flagrancia también puede ser merecedor al 50% de rebaja de la pena, olvidando el abogado que esto solamente hace referencia para los delitos que gobierna la ley 1826 del 2017 y no es aplicable, ya lo ha hecho la Corte en diferentes pronunciamientos. En un video que haré con posterioridad explicaré esto para que tenga claridad
frente en casación a estas dos normas. Va a la Corte y la Corte Suprema de Justicia, como quiera que, y ya lo he advertido, quienes han seguido juiciosos mis videos sobre casación, es el único o la única causal por la cual la juez, la Corte Suprema de Justicia, puede obrar de manera oficiosa cuando advierte vulneración de garantías y derechos fundamentales sin necesidad de que el recurrente o el casacionista las invoque. Pues bien, la Corte estudia el caso, dice que no es procedente hacer esa rebaja que propone el censor, en el sentido de que los delitos no están contemplados, el delito de porte de estupefacientes, para ser gobernado con este beneficio del 50%. Pero advierte que en el allanamiento hubo una violación de garantías porque no se le comunicó en debida forma y porque se violó unos pronunciamientos que ha hecho la misma Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el verbo en el tráfico de estupefacientes, la conducta debe estar dirigida, o el reproche de esta conducta, como quiera que es un delito de peligro, está orientada al peligro que se ejerce hacia la comunidad al comercializar, al almacenar, al traficar. Y en el entendido de que el señor llevaba era consigo, ¿sí?, una dosis considerable de marihuana, entonces se pronuncia la Corte de esta manera. Una de las posibilidades de afectación de garantías fundamentales con la emisión de una sentencia dictada en virtud del allanamiento a cargos es que, al margen de la aceptación de culpabilidad, se condene al acusado pese a la existencia de situaciones objetivas que, sin modificar los enunciados fácticos que por virtud del allanamiento se entienden admitidos, comportan una evidente imposibilidad de declarar la responsabilidad en los términos exigidos por el derecho penal sustantivo. De acuerdo con el artículo 29, el inciso segundo de la Constitución, y el artículo 6, inciso primero del Código Penal, uno de los componentes esenciales del debido proceso es que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Vuelvo y hago referencia, no solamente para la norma, sino para los pronunciamientos que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Para este caso puntual, en lo referente al delito del tráfico de estupefacientes, lo que implica el verbo, la demostración que se tiene que hacer, porque no es llevar consigo, sino la demostración de que esa llevada consigo de esa marihuana tenía fines exclusivos de comercializar, ¿sí? En este sentido, el juicio sustantivo de responsabilidad penal requiere la afirmación concurrente de las categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad en la conducta del procesado. De ahí que, si la conducta atribuida al acusado no es dable predicar su adecuación en alguna de las categorías sustanciales que componen la responsabilidad penal, pues no es dable sancionarlo. Una condena impuesta en tales circunstancias vulnera el debido proceso. Bien, llegó la Corte aquí, y pese a que está desde julio del 2017, el año pasado, pues la Corte Suprema de Justicia termina nullitando la actuación y retrotrayendo el proceso hasta la formulación de imputación. Pues bien, ¿qué trae como consecuencias esto? Y es lo que yo en muchas defensas, de pronto en unidad de bancada, procuro hacerles entender esto. Si yo no realizo un control efectivo desde la imputación y la acusación y permito que el proceso transite así, como quiera que el proceso, no solamente el derecho penal está para el procesado, sino también para el derecho de las víctimas, cualquiera de ellos me puede alegar después en sede que hay una vulneración de garantías, que no se comunicó en debida forma, y entonces traerían como consecuencia una nulidad del proceso. Y esto implica volver y someter al procesado a una carga. Analicemos este caso puntual de la sentencia que les estoy refiriendo. En el año 2017, en julio, se allanó, es decir, obtuvo una terminación anormal del proceso vía allanamiento.
Para el 2020 ya habían transitado, como quiera que esto es de julio, 3 años con su sentencia de 56 meses que se le habían impuesto. Y la Corte retrotrae el proceso porque hubiese declarado absolución santo y bueno, tenía carácter de cosa juzgada, pero le impuso retrotraer el proceso a la etapa de formulación de imputación, es decir, va a activar la Fiscalía nuevamente su etapa de investigación a efecto de concretar esta conducta o ya sea declarar la preclusión por atipicidad. Entonces les dejo esta inquietud. ¿No creen ustedes que seguir sometiendo al procesado viola garantías fundamentales? ¿Qué pasa con el principio de non bis in idem? Él ya fue investigado, le encontraron, se allanó, fue juzgado, condenado, y entonces la Corte, porque advierte que fue condenado, no fue condenado en debida forma, por una violación de unas garantías, retrotrae, declara la nulidad y retrotrae el proceso hasta la formulación de imputación. ¿No es eso someter a una persona a un estado de indeterminación? Es decir, cuando él creía ya que había sido juzgado, había sido condenado, entonces ahora lo ponemos en una etapa nueva de investigación para que la Fiscalía siga ahondando a ver si podemos condenarlo. A mí me parece que hay, pese a que se declara la nulidad, sí, hay una vulneración de unas garantías contra el procesado que debemos procurar que no ocurra. Por eso, la postura que yo traigo para ejercer un control efectivo a la imputación y a la acusación es a efecto de evitar estas dobles, no hablemos de revictimización, pero sino un doble proceso al procesado, al imputado, no someterlo a estos estados de indeterminación, a un estado de indeterminación de investigación, es decir, la Fiscalía, pese a que ya estos 3 años, él cuando pretendía ya que estaba cumpliendo su pena, estamos hablando ya de casi 36 meses corridos de su condena, entonces ahora someterlo a un nuevo proceso. Pues bien, la propuesta que les tengo es hacer un control efectivo a la imputación y a la acusación desde los tratados internacionales y con ese control difuso de convencionalidad que la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como intérprete de la Convención Americana, exige que los juzgadores, los jueces, tengan presente para que se adecúen estos ordenamientos internos nuestros a los postulados internacionales, a los mínimos estándares convencionales. Y es que realicemos un control efectivo a la audiencia de imputación a través de los hechos jurídicamente relevantes como una garantía del debido proceso y de manera puntual del derecho de defensa. No nos dé miedo, señores defensores, decirle al señor juez de control de garantías que le exija al señor fiscal que haga una adecuación de los hechos jurídicamente relevantes de acuerdo a los postulados internacionales y de la misma Corte Suprema de Justicia y desde un control de convencionalidad que tiene que ser detallada, clara, precisa, suficientemente detallada, dice la Convención Americana, suficientemente detallada, ¿sí? Sin lugar a ambigüedades, ¿sí? Con toda la estructuración del tipo, los elementos del tipo, con las circunstancias de atenuación, de mayor punibilidad, de menor punibilidad, con los agravantes respectivos, con la estructuración de la tipicidad objetiva y de la subjetiva, el dolo, la culpa o la preterintención. Es decir, se debe hacer una comunicación, no es un acto de mera comunicación, es una comunicación completa, precisa, detallada, suficiente al procesado para que sepa de qué lo vamos a defender o de qué se va a defender. Y no como ha venido ocurriendo y como ocurría que en el curso del juicio se iban acomodando los hechos jurídicamente relevantes. Recordemos que tenemos una carga alta, por ejemplo, a nivel de los delitos sexuales por menores de 14 años, donde no se le exige que por la condición del menor que precise con exactitud las fechas, sino que deja un rango.
Eso es muy peligroso, considero yo. Es muy peligroso cuando uno está defendiendo, porque en el camino se van a presentar de una manera probatoria. Si no fue en el mes de enero, le van a decir que en el mes de marzo o en el mes de julio, y si no fue en el año 2015, fue en el 2013, y entonces se van a tener como hechos ciertos. Y el juez va a terminar condenando por eso. Bien, estas exigencias que le hacemos al juez de control de garantías, si bien es cierto, ellos tienen autonomía y terminan impartiendo legalidad, pues hagámosla ante el juez de conocimiento, solicitándole inclusive pues nulidad si no vemos que está de acorde a los tratados internacionales, a lo propuesto por la Convención Americana y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a los pronunciamientos que ha referido la Corte Suprema de Justicia y que les he colocado en esta diapositiva. Por eso, la exigencia es frente a esos tratados internacionales, exigiendo ese control difuso de convencionalidad y de la doctrina, que ya tenemos doctrina probable frente a la Corte Suprema de Justicia frente a los hechos jurídicamente relevantes. Bien, esta es básicamente la propuesta que les quiero hacer sobre el control formal a la imputación y a la acusación, en lo que tiene que ser referencia a la determinación de los hechos jurídicamente relevantes como garantías de un debido proceso y del derecho de defensa. Para el próximo video, les voy a complementar los hechos jurídicamente relevantes y de manera puntual en lo que tiene que ver contra delito de la administración pública, en la celebración de vía de contrato, sobre los presupuestos que ha contemplado la Corte Suprema de Justicia, que deben estar presentes en esa formulación de imputación o en el escrito de acusación. Bien, hasta una próxima oportunidad. Un feliz día. Muchas gracias.